Hola, ¿cómo están? Nuevamente Acción Urbana, y en el programa de hoy nos vamos a ocupar de un tema que hace a muchos de nuestros desvelos sistemáticos. Los problemas de la telefonía celular, los abusos de las empresas, cómo llegamos a esta situación, cuál es el marco regulatorio que se instituyó en la década del 90, por qué no se ha modificado, y los proyectos, las propuestas, los cambios que son imprescindibles para que la telefonía celular sea un servicio público. Les cuento que hoy nos van a acompañar senadores de distintas fuerzas políticas, autores de proyectos, y también vamos a estar hablando con algunos de nuestros expertos, sobre todo en base al proyecto que presentamos en la Cámara de Diputados con la diputada Adriana Puigros y el diputado Aboscan del Frente Grande. Para eso vamos a compartir estas palabras que nos decía la diputada Puigros. Se trata de que la telefonía celular sea declarada un servicio público para que pueda haber una normativa que garantice a los usuarios, es decir, que todos aquellos que quieran acceder a la telefonía celular puedan hacerlo, que esté garantizado que tengan un buen servicio, que puedan cambiar de empresa, que puedan, cambiar de plan, sin que les cobren extras, es decir, que realmente haya una intervención del Estado en ese sentido, ¿no? Es decir, obviamente que las empresas sigan trabajando a pleno, la idea es que haya cada vez más puestos de trabajo, por eso los trabajadores de telecomunicaciones, los trabajadores de FOETRA han estado apoyando este proyecto. No hace falta crear más organismos, ni tampoco creamos más burocracia. Creemos que lo que falta es una norma, lo que falta es una ley y reglamentar esa ley para que pueda ser aplicada por la comisión respectiva, que sí existe. Y en la reglamentación tendrá que estar, la letra chica de esta norma, ¿no? Ahora fíjese que hoy en la actualidad todas las personas tienen de alguna manera, directa o indirectamente, contacto con los celulares. O sea, el celular es un instrumento hoy casi indispensable en el trabajo, es casi indispensable en la vida social, en las familias, en la relación con los hijos, no solo con los adolescentes, con los niños también. Por eso una de las razones por las cuales hemos presentado este proyecto es justamente para que se mejore la tecnología, para que haya una tecnología permanentemente actualizada, para que la tecnología que se desarrolle no perjudique al medio ambiente. O sea, yo estoy hablando por teléfono ahora, estamos hablando por teléfono. Sí. Digo, hay emisiones energéticas que nosotros no controlamos para nada. Bueno, esto tiene que de alguna manera ser controlado por la salud de las personas, por el medio ambiente, o sea, dónde se colocan las antenas, por ejemplo. De lo que se trata es de que, ahora este proyecto sea discutido en las comisiones a las cuales vaya, seguro en la Comisión de Comunicación y en otras comisiones. Nosotros insistimos en el tema del medio ambiente y en el tema de que no agregar más organismos burocráticos, sino que con los organismos que existen se pueda aplicar esta ley, y en que el centro de la ley es el usuario. Bueno, y acá en el piso tenemos también a otros invitados. En principio nos acompaña el senador Rubén Giustiniani del socialismo, que es autor de uno de los proyectos, el senador Nito Artaza, que también es autor de todos los proyectos de la UCR, y Juan Valdés, que es de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, que es uno de los tantos lugares donde se receptan denuncias de todo tipo vinculadas a la telefonía celular. ¿Por qué no nos contás un poquito, Juan, qué tipo de denuncias reciben y qué soluciones o vías de solución le ven ustedes con el marco regulatorio actual? Bueno, existen en principio diversos tipos de reclamos
En mi caso particular, la Dirección de Telecomunicaciones de la Defensoría del Pueblo fue creado por el flamante defensor del pueblo, por Alejandro Amor. Originalmente la temática de telecomunicaciones era tomado desde el punto de vista solamente de defensa del consumidor, un ítem más dentro de defensa del consumidor. Pero dada la expansión que ha tenido el mercado de las telecomunicaciones en el último tiempo, se requiere una intervención específica en la materia, porque estamos hablando, por un lado, no solo la telefonía móvil, también la telefonía fija tiene muchísimos problemas, por falta de instalación en los barrios de emergencia, las empresas se niegan a instalar antenas, se niegan a instalar líneas de telefonía fija, las empresas también recibimos reclamos, un montón de usuarios que reciben tasaciones injustas a su facturación. También encontramos reclamos por antenas mal instaladas, por permisos precarios de antenas que se dan en el marco de la Ciudad de Buenos Aires. Hay un vacío legal entre las disposiciones de la CNC a nivel federal y lo que el gobierno de la ciudad autoriza como habilitación de antenas en forma precaria, digamos. Existen diversos tipos de reclamos que estamos atendiendo en la Defensoría del Pueblo y que tienen resoluciones específicas, si es en diálogo con la empresa, sentándolos en una mediación o realizando denuncias cuando hemos agotado las instancias de diálogo con la empresa, denuncias en la Dirección de Defensa del Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires, ante la CNC, ante los diversos organismos. Por lo que yo pude ver en el volumen de denuncias, la telefonía celular y los bancos en todas las defensorías del pueblo del país están entre los primeros rubros, ¿verdad? Absolutamente. Ocupa el segundo lugar de los principales reclamos que tenemos. Bueno, Rubén, compartimos muchos años de trabajo en conjunto oponiéndonos a las privatizaciones, al desguace del Estado. ¿Qué pasó en la década del 90 con la telefonía y por qué estamos ahora en estas condiciones? Porque hay una total desregulación que hubo en los 90. Recién ahora empieza a establecerse algunos decretos que empiezan a ponerle algún marco de funcionamiento a las telefónicas. Partimos de una realidad. Estamos ante tarifas medidas en dólares por minuto de la más cara del mundo y con un mal servicio. Es decir, para el usuario el peor de los mundos. ¿Y quién lo defiende? La mayoría de las veces tenemos que hablar ante una computadora que nunca nos contesta o tenemos que ser humillados en las oficinas de las empresas. Por eso, ¿cuál es la diferencia de que sea servicio público o no? ¿Por qué necesitamos una ley que regule? Porque tenemos que establecer un capítulo claro de los deberes de las empresas. ¿Deberes de qué? Deberes de inversión. ¿Por qué tenemos mal servicio? Porque no invierten, ganan mucha plata. Las telefónicas están a la cabeza de las 5 empresas que más dinero han ganado en los últimos 10 años. Entonces, necesitamos que inviertan. Capítulo de deberes de la empresa. Necesitamos que el usuario se lo defienda. Un capítulo de derechos de los usuarios y un ente de control específico que atienda en esta materia, con participación de las asociaciones de usuarios, que son las que trabajan mucho en la materia, con participación de las provincias, porque las antenas, cuanto más te retirás de la Ciudad de Buenos Aires y más te vas al interior, menos inversión hay de las empresas y mal señal hay. Entonces, creo que esto es necesario para terminar con este abuso que padecen la inmensa mayoría del pueblo argentino, porque tenés 60 millones de líneas en actividad, contra 4 millones de teléfonos fijos. El teléfono fijo es servicio público. La telefonía celular móvil no es servicio público. Por lo que sabemos y por los pronósticos que hay en materia de telefonía, prácticamente las líneas fijas van a tender a desaparecer. Y muchos de los usos y funciones que hoy nosotros hacemos en otro tipo de computadoras van a terminar siendo en los teléfonos. De hecho, hoy los teléfonos son más usados que las notebooks o que otro tipo de PCs. Y por lo que se calcula en este momento, necesitaríamos ya tener el doble de las antenas que hay instaladas. Básicamente, ustedes tienen 2 proyectos diferentes en el Senado. Nosotros, trabajando en base a los proyectos de ustedes, presentamos este otro con la diputada Puigros, el diputado Aboscan en diputados. Pero ¿en qué punto del debate se encuentra esto en el Senado y qué probabilidades tiene de salir? Bueno, primero voy a hablar
estando acá uno de los pioneros como es Rubén, además con proyectos de declaración de servicio público. Pero ¿por qué el servicio público? Para que el Estado pueda tener una regulación absolutamente razonable y no la que tiene ahora, que tiene todavía el marco regulatorio de los 90. Algunas diferencias, en realidad hay muchas coincidencias en muchos de los proyectos y algunos aportes que hemos hecho, los más nuevos que hemos ingresado ahora, para incorporarle a lo que ha hecho Rubén y a otros. Nosotros con el senador Berna incorporamos también para las empresas un aporte de un fondo, el cual se crea para casualmente las empresas puedan construir nuevas antenas y además llegar a los, por ejemplo, localidades que tienen menos de 100 habitantes. Y puede haber alguna que otra diferencia, pero lo más importante es pensar si el gobierno hoy tiene la decisión política de avanzar. Recién se han empezado a tratar en las comisiones de diputados y ahora en senadores. Lo más importante es tener la decisión política de avanzar en algo que los sectores más populares, los sectores más pobres, los sectores más vulnerables lo utilizan y están, como decía Rubén, comunicándose a veces o quejándose frente a una computadora. Bueno, de hecho pagan más los que tienen no tarifas mensuales, sino que usan tarjeta o sea, la gente más humilde termina pagando más la comunicación. En eso uno de nuestros proyectos, el que he presentado, es eso, que se valore desde el punto de vista de lo que uno compra por minuto y no por el dinero, porque la inflación se lo termina llevando. Y entonces esos son algunos de los proyectos que hemos incorporado, además los que ha incorporado Rubén y otros senadores. Pero lo más importante es tener la decisión política de poder vencer a los lobbies que tienen. Estamos hablando de un negocio multimillonario, como de 60 millones de celulares, imagínense ustedes. Entonces estamos hablando de un negocio millonario, vencer a los lobbies y tomar la decisión política de avanzar en esta regulación, que es absolutamente injusta para la mayoría de los ciudadanos. Bueno, nosotros confiamos en que existe esa decisión política y además creemos en la capacidad de construir esa voluntad política. Primero porque hay un reclamo social. Sí. Yo creo que la gente se queja, pero lo que tenemos nosotros la responsabilidad es de tratar de hacer un entramado transversal que canalice ese reclamo, ¿no? Me parece, nosotros en muchos aspectos hemos trabajado armando suerte de multisectoriales en algunas cuestiones. Tenemos bastante experiencia en la Ciudad de Buenos Aires, hacemos la multisectorial por el boleto estudiantil, sí. Digamos. Entonces, en este aspecto me parece que estamos en un momento interesante, todavía a algunos meses de que haya elecciones, entonces me parece que es un buen momento para impulsar este cambio con consenso social. Vos estuviste con nosotros el día del lanzamiento y de la presentación del proyecto. ¿Por qué la Defensoría del Pueblo está apoyando este proyecto, en particular el que nosotros presentamos en diputados? Nosotros apoyamos que se debata en un nuevo marco regulatorio para la telefonía móvil que tenga como intención declarar a servicio público, porque la Defensoría del Pueblo es un organismo de protección de derechos, fundamentalmente. Entonces nuestra tarea es, por un lado, defender los derechos que hasta hoy están consagrados, pero también bregar por la ampliación de los derechos. Y consideramos que regular la telefonía móvil como servicio público tiende a darle más beneficios a los usuarios, tiende a garantizar tarifas máximas, obligar a las empresas a que no superen un umbral en su tarifa, obligar a hacer inversiones, permitir que los usuarios puedan asistir a audiencias públicas cada vez que se realizan aumentos tarifarios, digamos. Un conjunto de sí, que alguien que quiere salirse del sistema pueda hacerlo de manera sencilla y no engorrosa. Ahí se ha ido avanzando en algunas medidas. En el último tiempo, a través de la Secretaría de Comunicación, ha habido algunas medidas que tienden, por ejemplo, a garantizar la portabilidad numérica, la traslación por segundo, pero consideramos que lo que hay que dar es un debate por un nuevo marco regulatorio en su conjunto y abordar el problema en una integralidad, porque pensemos, por un lado se mencionaba recién los decretos de privatización de Entel de los 90, que siguen siendo parte del marco regulatorio vigente, pero la Ley Nacional de Telecomunicaciones de la Argentina data de 1972. Estamos hablando de la época donde existía todavía la Guerra Fría, digamos, no existía internet, no existía el mensaje de texto, la telefonía móvil, y muchos países de la región, y por supuesto también de otras partes del mundo, han avanzado en adaptar el Estado a las nuevas tecnologías, y no que las nuevas tecnologías vayan adelante
del Estado. Entonces creo que lo que se trata es de modernizar nuestra legislación y pensarla integralmente. Nosotros estamos propiciando tratar de hacer alguna audiencia pública en diputados con el proyecto de Puigros y Aboscan y fundamentalmente generar una articulación con las organizaciones de usuarios y consumidores. En la Ciudad de Buenos Aires, cuando yo fui legisladora, hicimos una audiencia. Creo que también en Rosario hubo una audiencia pública de usuarios y consumidores que se expresó ya hace varios años a favor de que haya un sistema de servicio público en la telefonía. Yo no sé si vos recordás eso de Rosario, si estabas vos detrás de eso. Sí, estuvimos haciendo audiencias públicas. En el Senado hicimos 3, hicimos en Rosario, en Mendoza, en La Plata, y con mucha participación. Yo rescato lo que vos decías recién, María José, que esto tiene que ser una cosa transversal. Una cosa transversal que represente la posibilidad de defender al usuario hoy en un tema muy sentido. Y es muy importante lo que vos marcabas respecto a los sectores populares, que son los más castigados por esto. Hoy la tarjeta prepaga, el pulso de la tarjeta prepaga es el doble o el triple que el pulso normal. La tarjeta prepaga son las que usan los sectores populares, los jóvenes, los jubilados. Hay abusos hasta el punto de discrecionalidad que ahora se redujo de alguna manera cuando la rodaja era por minuto. Vos hablabas 1 minuto, 10 segundos, te cobraban 2 minutos. Total discrecionalidad, porque no hay ninguna explicación técnica. Vos antes hablabas y te cobraban desde que apretabas el botoncito verde. Es decir, hemos ido avanzando a partir de cada audiencia pública, de la presión de la gente, en mejoras, pero que todavía el abuso continúa y como muy bien recién decía Nito, decía el defensor del pueblo, el representante de la Defensoría, necesitamos avanzar en que sea servicio público. ¿Por qué? Porque hoy tenemos un mercado concentrado, monopólico. Son 3 empresas que concentran el 97%, que en realidad, después de la fusión de Telefónica y Telecom Italia, son 2. Entonces, aumenta uno los precios, le aumenta la otra. No, y además hay otra cosa, aunque esté la portabilidad numérica, lo cierto es que a nadie le conviene irse de una empresa a la otra, porque vos sabés que a los otros amigos tampoco les funciona a los que tienen la otra marca. Entonces, es el mismo abuso, no hay competencia, por eso es un servicio monopólico y por eso necesitamos una regulación y por eso necesitamos una ley. Y a mí me parece muy bueno que de distintos lugares, de los medios de comunicación, como los estás haciendo ahora, y desde distintos proyectos, que expresamos todo el arco político, porque el proyecto de Adriana en la Cámara de Diputados, o el de Nito, el mío, en la Cámara de Senadores, expresan que hay una voluntad política general, transversal, de avanzar con una ley. Por eso me interesa saber, ¿en qué comisiones está ahora girado el proyecto? ¿Avanzó? ¿Se trató? Está en la comisión, en el Senado está en la Comisión de Comunicaciones, está... se ha comenzado a tratar, hemos recibido exposiciones del Poder Ejecutivo también, que ha venido Werner, obviamente, de la Secretaría de Comunicaciones. Hay una decisión aparentemente de la presidenta de la comisión de tratar los diversos proyectos, pero espero que desde el Gobierno Nacional esté la misma decisión política. Nosotros tenemos conversaciones con el Secretario de Comunicaciones, le hemos aportado ideas, me ha hablado muy bien el Secretario de Comunicaciones de los proyectos de Giustiniani, de Berna, de otros senadores, inclusive de diputados. Aparentemente habría una decisión política que espero que se avance sin pausa, porque o si no, cada segundo estamos perdiendo acá, estamos haciendo discrecionalmente, perjudicando a los sectores más vulnerables. No, a mí me gustaría, nosotros hemos venido hablando con organizaciones de usuarios y consumidores, digamos, sabemos que ambas cámaras funcionan por separado y veremos cuál es la suerte y veremos por dónde se puede avanzar más rápido, pero sí es importante que pudiéramos hacer alguna acción común o también limar aquellos puntos que puedan ser de diferencia. Nosotros trabajamos teniendo a la vista los proyectos preexistentes y, por ejemplo, en el proyecto de los diputados Aboscan y Puigros, lo que no se hace es crear otro organismo aparte. Estamos tratando de hacer un proyecto, ¿viste? Primer artículo que sea servicio público. Exacto. Con eso damos un paso gigantesco. Yo creo que hay que poner el foco en el servicio público,
y limar aquellos puntos que podrían ser objeciones del Ejecutivo, por ejemplo, crear otro organismo más. No o sea, tengo duda que todo vamos a llegar a un acuerdo. Yo quería aportar que si nosotros queremos que sea servicio público, también hay que revisar algunas conductas de las empresas, porque acá tengo un fallo reciente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad que rechazó un pedido de Telefónica Móviles de no pagar los impuestos por el uso del suelo y del subsuelo de la ciudad, alegando que la telefonía móvil es un servicio público. Y como es un servicio público, no tiene que pagar impuestos. Entonces, cuando les conviene para no pagar impuestos, alegan que son servicio público, y luego cuando se los quiere regular y exigir inversiones y políticas hacia los usuarios, no son servicio público. Fíjate, entonces pongámonos de acuerdo. Que eso es un argumento totalmente falaz. Porque vos decías muy bien que todavía tenemos la ley de Entel de 1972, que no cobraba en aquel momento los cánones del uso del espacio público a los municipios, porque era una empresa del Estado, Entel. Entonces, ese fue mi primer proyecto como diputado, que con María José lo presentamos. Entonces, el tema falaz del argumento es que ser servicio público no tiene nada que ver con la empresa del Estado que determinó en esa ley de telecomunicaciones del 72 de no pagarle al municipio porque era Estado y Estado. Acá no se está planteando Estado, no se está planteando, como algunos artículos periodísticos también bastante sesgado en su análisis, dicen de la estatización del servicio. Acá estamos planteando el servicio público, que es un concepto totalmente diferente, que nos permita regular, que el Estado tenga herramientas de regulación de un servicio que totalmente desregulado se ha transformado en un abuso contra el usuario. Entonces, digo, me parece que eso es un tema fundamental para clarificar, porque ese argumento es falaz de que por ser servicio público no van a tener que pagar el uso del suelo, lo van a tener que seguir pagando con servicio público, porque el tema es diferente a como lo plantea la vieja ley de telecomunicaciones. No, simplemente que creo que está muy bien aclarado, porque a veces los grandes lobbies confunden, están hablando de interés público inclusive. Acá estamos hablando de servicio público, bien claramente, para tener la regulación, para controlar las tarifas, para hacer audiencias públicas, para pedir mayores inversiones. Eso tiene que quedar claro para quien nos está viendo, porque algunos dicen, no, van a estatizar la telefonía móvil. Al contrario, van a tener una regulación absolutamente, digamos, una regulación razonable y no este abuso casi que tienen hoy las empresas monopólicas con la mayoría de los argentinos que tenemos celulares. Bueno, les agradezco muchísimo a los tres y también a la diputada Puigros que nos acompañó en el programa de hoy. Espero que podamos seguir trabajando juntos para sacar esta ley adelante y fundamentalmente decirles a ustedes que el concepto central es telefonía celular, servicio público, que la idea es trabajar de manera transversal, trabajar con las dos cámaras a la vez, en paralelo, para sacar el mejor proyecto de ley y fundamentalmente hacerlo en defensa de los usuarios y de los consumidores. Hoy usted puede reclamar a la Defensoría del Pueblo, de la Nación, de la ciudad, en su pueblo, en su provincia, pero lo más probable es que se llegue hasta un punto, o en los servicios de usuario de defensa al consumidor que hay en cada provincia, hay a nivel nacional, pero no están dados los elementos legales para poder liberarnos de muchos de los abusos que tienen hoy las empresas para con todos nosotros. Así que vamos a llevar esto hasta las últimas consecuencias, hasta que sea ley y podamos celebrar. Muchas gracias. Hasta la semana que viene, Acción Urbana.